equivocado 2 veces. ¿Presenta Rocío Cobo? Sí, esta vez has acertado. Por cierto, Rocío, felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias. Buenas tardes, me llamo Rocío Cobo y soy abogada especializada en derechos humanos. ¿Me confirmáis, porfa, si veis a mi lado en las letras? Vale. Pues durante el tiempo que estuve trabajando en la OTAN me di cuenta de que para ellos el procesamiento de información era un activo estratégico clave para ganar cualquier guerra. Por eso en nuestro día a día contábamos con muchísimas herramientas que nos facilitaban el trabajo. Luego, años después, estuve trabajando para las Naciones Unidas como oficial de derechos humanos y me desplegaron a algunos de los países más peligrosos del mundo. Y ahí me di cuenta de que la realidad para luchar contra la injusticia era muy diferente. A ver, perdón, que no funciona. Perdón. Esta foto que podéis ver aquí a mi derecha, estoy sentada junto a Helen. Helen había sido liberada aquel día tras estar más de 4 años detenida de manera arbitraria, sin acceso a un juicio justo, sin cargos y en condiciones inhumanas. Junto con Helen, aquel día 60 personas más habían conseguido ser liberadas gracias a la presión diplomática. Historias muy duras, casos de tortura, desaparición forzada, vidas completamente destrozadas y muchos nombres de personas que no habían llegado a sobrevivir. Y en aquel momento lo que más me impactó y lo que me hace estar hoy aquí con vosotros contando mi proyecto fue verme a mí misma solo con eso, con un lápiz y un papel y pensar en la cantidad de cosas que podría haber hecho por ellos si hubiera contado con más herramientas. Y aquel día me propuse que, si bien quizás el sector de los derechos humanos no cuenta con mucha financiación para poder llevar este tipo de tecnología a los que más lo merecen, yo iba a hacer todo lo que estuviese en mis manos. Y de ahí nace la idea de Artificia. Artificia es una oficina legal especializada en derechos fundamentales y en inteligencia artificial. Nuestro propósito es asesorar a las empresas sobre los aspectos éticos y normativos que tienen que tener en cuenta cuando usen o cuando desarrollen inteligencia artificial, y todo eso lo queremos hacer desde un enfoque completamente social. Eso significa que gran parte de nuestros beneficios los queremos reinvertir en el desarrollo de inteligencia artificial al servicio de los derechos humanos. En particular, queremos apostarle a subir las tasas de éxito frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en el desarrollo de tareas de monitoreo, de herramientas de monitoreo basadas en alerta temprana para poder detectar violaciones antes de que ocurran. Y todo esto lo queremos hacer de una manera completamente virtual. Por eso hemos desarrollado nuestra oficina virtual, la cual nos va a servir para trabajar con clientes de toda España y también escalar en un futuro nuestro proyecto a toda Europa. Hemos hecho cuentas y nos sale que este es un proyecto rentable y viable. De hecho, tenemos previsto nuestro break-even para septiembre de 2023, un EBITDA para 2024 de 80.000 euros y tenemos pensado también solicitar un EMISA para poder financiar los 60.000 euros que nos costaría esta plataforma tecnológica. Ahora es el momento perfecto para lanzar este proyecto. ¿Por qué? Porque justo la Unión Europea se ha propuesto ser una potencia mundial en inteligencia artificial y en estos próximos 3 años tiene previsto invertir más de 60.000 millones de euros. Esto significa que no solamente nos encontramos en un mercado emergente de empresas tecnológicas dedicadas a inteligencia artificial, sino que también nos encontramos en un mercado que se expande. Y especialmente porque está previsto que el año próximo se apruebe el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, el cual va a suponer que este tipo de asesoramiento jurídico sea un must to have, es decir, algo indispensable para cualquier empresa tecnológica española y europea. De hecho, nuestro modelo de negocio basado en consultorías sigue esta clasificación que sigue el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y por ello vamos a ofrecer consultorías para sistemas de inteligencia artificial que impliquen un riesgo mínimo, un riesgo limitado o un riesgo alto o inaceptable, y hemos ajustado el precio según la dificultad de cada una de las consultorías. Y finalmente os pido que votéis por este proyecto porque sobre todo las víctimas como Helen merecen muchísimo más que un lápiz y un papel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. ¿Miembros del jurado tienen alguna pregunta, algún feedback? Sí, yo, bueno, nada, deciros que enhorabuena, sobre todo por acercaros a un tema tan, pues, oye, tan importante, como decía Albert, que ayuda a la sociedad, ¿no? Que ayuda a que todos avancemos en algo tan importante que diremos es lo más importante, que son los derechos humanos.
las personas que, como tú decías, más se lo merecen y más lo necesitan. Luego el enfoque me gusta mucho, me parece un proyecto muy ambicioso y sobre todo me gusta mucho que habéis identificado, además de vuestro mercado, dónde está, cuál es la situación del mercado global, que es que la Unión Europea se está proponiendo invertir mucho dinero en proyectos de inteligencia artificial y sobre todo que, como tú decías, la aprobación del nuevo reglamento va a traer también una ventana de oportunidad mucho más grande. Así que por mi parte, enhorabuena, muchísimo ánimo y esperamos que seáis capaces de ayudar a esas personas que tanto lo necesitan. Muchas gracias. Bueno, yo también felicitar al equipo por el proyecto, que bueno, la verdad es que me gusta muchísimo pues el enfoque, ¿no?, de impacto social, que fue el germen, ¿no?, de este proyecto. Y bueno, disculpad. Vale. Y bueno, y sobre todo creo que es muy interesante, ¿no?, que hayáis identificado este mercado creciente de inteligencia artificial. Yo lo único, como comentario, me gustaría entender un poco mejor la parte del proyecto de impacto social, ¿no?, que era lo que has comentado antes de la monitorización para mejorar los derechos humanos y bueno, toda esta parte que al final creo que también va a ser una pata importante. Sí, me escucháis, ¿verdad? Sí, tengo el micro encendido. Pues muchas gracias por esta pregunta porque creo que me quedé con ganas de meterla, pero como tenemos 3 minutillos ahí me quedé fuera, pero sí quería hacer el esbozo. Y bueno, pues la idea primera es desarrollar un sistema que apoye a los abogados para poder hacer litigio estratégico ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como sabemos, las tasas de inadmisión de los casos son del 95% de los que se presentan, son bastante elevadas. Y consideramos que utilizando la inteligencia artificial se pueden mejorar bastante. Por ejemplo, dividiríamos el programa en diferentes etapas. Una primera etapa donde ayudaríamos a través de esquemas interprocesales a entender si se ha agotado o no los recursos internos. Una segunda etapa que se desarrollaría cuáles son las cuestiones claves para identificar casos emblemáticos y ahí apoyaríamos también para que se identifiquen bien cuáles son los datos fundamentales que hay que incluir y especialmente todo el tema de la jurisprudencia, por ejemplo, para vincular en la conexidad, el daño con la causa, que es una de las principales causas de inadmisión. Y finalmente tendría una tercera etapa en la que se estudiaría también a través de inteligencia artificial cuál es la jurisprudencia y la manera de interpretar basándose en sentencias anteriores del TED y eso pues ayuda a apoyar a hacer como un primer borrador a los abogados para, digamos, apoyarles a hacer la estrategia jurídica con mayor rango de éxito. Y la segunda pues se basaría en todo el tema de monitoreo de derechos humanos basándonos en indicadores de derechos humanos, especialmente en DESC, que son derechos económicos, sociales y culturales, para poder tener un mapeo y mayor información y generalmente ahí se puede generar patrones y herramientas de monitoreo que, por ejemplo, nos ayuden a prever en cuáles zonas puede ser más posible que estalle, por ejemplo, unas protestas masivas o que haya algún tipo de problemas, que eso es, por ejemplo, muy frecuente en América Latina y que se puede perfectamente vincular con la falta de acceso a los derechos económicos, sociales y culturales.